Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy tenemos la invitación para una distinguida joven abogada, Fernanda Frías, que trabaja asuntos de derechos humanos, de derecho también administrativo, con quien vamos a conversar de varios temas de interés nacional e internacional. Bienvenida, Fernanda. Muchísimas gracias, don Gustavo, por esta invitación. Muy buenos días a todos. Bueno, Fernanda, tú has estado al tanto, porque es un tema que sé que tú das seguimiento, a problemas con derechos civiles y humanos que se están dando en varios países. El país más cercano es nuestro vecino Haití, en donde ciudadanos y empresarios, periodistas y políticos de Haití han denunciado que hay una especie de estado desintegrado y hay bandas que imponen su propia ley y no respetan nada, han perseguido y maltratado a periodistas, a ciudadanos comunes, a políticos, a religiosos, y eso es un tema que ha preocupado mucho y lo malo es como que de manera internacional a nadie le importa lo que pasa en Haití. El otro tema es en Nicaragua, en donde los aprestos de continuismo del presidente Ortega y de la vicepresidenta, que es su propia esposa, Rosario Murillo, ha desatado una represión contra escritores, poetas, políticos, periodistas, abogados, activistas por derechos humanos, activistas feministas, y es una barbaridad. Incluso candidatos presidenciales con la única intención de maniatarlos han sido apresados. Y una curiosidad, Fernanda, tú que sabes de derecho, en la propia casa le hacen una especie de audiencia acelerada sin asistencia de ningún abogado y nada, y a esta gente le imponen una coerción que es de varios meses, o sea, para que se agote el tiempo de las elecciones y estén en su judice y no puedan participar. Me gustaría saber tu punto de vista sobre estos hechos en Haití y Nicaragua. Bueno, vamos a empezar con nuestro país hermano. Ciertamente la violencia e inseguridad social en Haití ha incrementado a causa de los actos vandálicos y que pareciera no tener ningún tipo de régimen de consecuencia. Y debería de llamarnos mucho a la atención porque el incremento de estos actos pues trae consecuencias graves, especialmente el desplazamiento masivo de ciudadanos haitianos hacia el territorio dominicano, lo cual es algo normal porque compartimos el país, bueno, compartimos, perdón, la isla, y esto sería como un mecanismo para la protección de ellos mismos, de sus intereses y derechos. Y es evidente la situación que está ocurriendo, que hay una amplia gama de derechos fundamentales que se están vulnerando. Y nosotros como país deberíamos de preguntarnos si estamos capacitados y estamos preparados para una situación de desplazamiento masivo, o sea, darle refugio a esas personas que estarían huyendo a causa de los actos vandálicos que ha estado incrementando en los últimos días. Otro Tú, punto es que llaman, sí, te dígame. quería preguntar si tú piensas que si se agudiza esa crisis pudiese darse una especie de estampida hacia este lado. Claro que sí, y es algo completamente normal que suceda porque compartimos la isla en primer lugar y estos son mecanismos para proteger sus intereses y sus derechos y evidentemente su vida, la de sus hijos, la de su familia. Entonces nosotros debemos de preguntarnos si estamos en la capacidad de, de, De contener, de darle a ellos refugio y también si estamos preparados para una situación como esa. Entonces debemos de tener, o sea, deben de llamar a la atención a las autoridades esta situación que está ocurriendo en Haití por esa situación. Y otro punto muy importante es
que estos grupos vandálicos han mostrado que están armados, con armas largas, lo hemos visto en las noticias, bueno, que muy poco sale de la situación de Haití, pero lo que ha salido se ha visto que están armados, con armas largas. También se han identificado cabecillas de estos grupos y también están incluso controlando zonas de la ciudad de Puerto Príncipe. Incluso familias han tenido que abandonar sus hogares a causa de los disturbios en esa zona. Y uno también, esto causa como una cierta de sospecha y también de preocupación, porque entonces, ¿quién está financiando a estos grupos vandálicos que le permite, en primer lugar, organizarse de esa forma y en segundo, de que no exista ningún tipo de régimen de consecuencia Te frente a cuento sus que actos? compañeros periodistas haitianos con los cuales nos comunicamos nos han explicado que el presidente Moïse, en aras de aferrarse al poder a como dé lugar, que ya ha pedido muchísimo apoyo, él cuenta con los policías sobre todo, porque el ejército allá apenas son 500 efectivos, pero los policías son miles. Entonces él cuenta con la policía y lo que ha hecho es que ha pactado, dicen esos periodistas, con esas bandas criminales. Y les permite en un territorio decir, ustedes controlan, pero no me hagan esto, lo otro, hace negociación y los usa para amedrentar a la prensa, por ejemplo. Cuando hay una situación que la prensa quiere cubrir, esas bandas van y dan palos y hasta matan periodistas y el gobierno se hace de la vista gorda, les permite actuar porque le conviene, en aras de que no lo critiquen, que no lo censuren. Es una situación realmente difícil. Veamos lo de Nicaragua. Con respecto a Nicaragua, también es una situación completamente preocupante. Desde el 2018 se ha visto un deterioro respecto a la protección, garantía y respeto de los derechos fundamentales y en consecuencia un quebramiento del Estado de Derecho durante el gobierno de Daniel Ortega. Se han detenido arbitrariamente manifestantes, periodistas, defensores de derechos humanos y últimamente se han detenido también de forma muy selectiva a figuras de la oposición que han presentado su candidatura para las próximas elecciones presidenciales que se estarán celebrando en este año en noviembre. Se le ha incluso, según un reciente informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han incluso instrumentado una especie de acusaciones hacia estas figuras de traidores de la patria, y creo que a una de ellas, que me parece que era Cristina Chamorro, sobre presuntos actos de lavado de activos. Eh, lo preocupante de todo esto es que según lo que estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los apresamientos y las detenciones han sido con allanamientos e irrumpiendo la propiedad privada, los domicilios de estas personas, sin mediar ninguna orden judicial, lo cual es muy grave. Los familiares de estas personas, de muchos de estos detenidos, no han tenido contacto con ellos desde hace varios tiempos, no han sabido exactamente el lugar donde se encuentra detenido, no saben la situación de salud en que estas personas se encuentran. Se han realizado muy bien, como usted dijo, audiencias secretas en tribunales, incluso fuera de la jurisdicción a quien corresponde el detenido. También algo muy importante es que se han tratado de hacer, o sea, no que se ha tratado, sino que se han llevado a cabo acciones procesales constitucionales como el habeas corpus y no han sido efectivas. Entonces, todo esto es son situaciones muy claras de violaciones de derechos humanos
que evidencia que en circunstancias como esta no se pueden celebrar un torneo electoral de manera libre, justa, ni que garantice la voluntad popular, o sea, la voluntad del pueblo, del soberano, que es quien elige realmente. La Corte Interamericana en este sentido ha recomendado y ha exhortado en su más reciente informe que el restablecimiento de todos estos, de las garantías procesales judiciales deben de restablecerse obligatoriamente y que se le debe de garantizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos a todas las personas. O sea, debe de restablecerse, restituirse este derecho porque ahora mismo están quebrantados, están vulnerados. Y también ha exigido la liberación de todas estas personas que han sido detenidas arbitrariamente. Fernanda, con tu anuencia, vamos a una primera pausa y retornamos. Fernanda Frías, abogada, una estudiosa del asunto de los derechos humanos y civiles, es nuestra invitada de este día. Estamos hablando un poco a propósito de la situación de dos países hermanos cercanos, Haití y Nicaragua. En estos casos, Fernanda, bueno, la Comisión de Derechos Humanos se ha pronunciado, no sé si alguna persona afectada ha sometido estos casos ante la Corte ya Interamericana de Derechos Humanos. ¿Tú estás al tanto? Lo primero es que para llevar este proceso hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que pasar primero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esto fue lo que se hizo. Y al respecto, o sea, la Comisión... En cualquier momento la Comisión puede decidir enviar esto a la Corte. Claro que sí, sí. Realmente, por ejemplo, el Estado de Nicaragua no acata lo que la Comisión Interamericana ha exigido, pues la Comisión tiene toda la facultad de someter este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El problema es que este tipo de gobierno, cuando ocurren esas cosas, dice, no, yo no me acojo a eso, no tiene validez. No lo asumen como que ellos son signatarios de esos acuerdos. Porque aquí pasó, vimos el caso aquí con los desnacionalizados, que hasta el Tribunal Constitucional dijo, no tenemos que acogernos a nada de eso. Sí, ciertamente, don Gustavo, no existe ningún tipo de medida de coerción para el cumplimiento ni de lo que establece la Corte, ni lo que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero muchísimo menos lo que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque estos pactos se acuerdan bajo el principio de buena fe y el pacta sunt servanda, y se supone que uno está, vamos a verlo así, como en un club de personas civilizadas y usted tiene que comportarse a la altura. Y entonces se exige, sí, que usted esté en consonancia a lo que es a la comunidad internacional. Pero esto causa mucho ruido y afecta a los gobiernos porque, por ejemplo, la Comisión Interamericana tiene que rendir informes anuales de todos los procesos que está llevando. Igual la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene que rendir informes a la Asamblea, es decir, que pudiera existir mucho ruido a nivel internacional, que eso sí afecta a otros sectores del país, porque eso lo que indica que no hay una seguridad jurídica en el país. Y por tanto, inversionistas tendrían miedo incluso de hacer algún tipo de inversión en un país que ni siquiera respete acuerdos internacionales y relativos a derechos humanos. Y también en otras eventualidades se ha visto de que
cuando esta situación ocurre, se hacen una especie de bloqueo económico en cuestiones de Las comercio, sanciones. pero, Pero lo malo de las pero no hay sanciones es que sanción. afectan a la población. Los gobernantes tienen la forma de vivir como príncipes siempre. Ese es el problema de las sanciones. En el caso de Haití, Fernanda, ¿tú piensas que puede haber un mecanismo internacional, se contempla en los organismos internacionales un mecanismo para una sociedad en estas condiciones, que se genere algún tipo de mecanismo de asistencia, vamos a decir, que le ayude a Haití a salir de ese atasco, porque entonces tiene un primer ministro que no es formal porque la asamblea no está reunida, no se pudo realizar elecciones congresuales. Entonces el presidente sin el primer ministro, según la constitución haitiana, prácticamente no puede hacer nada porque el primer ministro ya es el jefe efectivo de gobierno, es el ejecutivo. Entonces está como en un atasco ese pobre país. No se contempla en el derecho internacional algún tipo de acompañamiento a un país que esté en esta condición. Claro que sí, no específicamente por asuntos de intervención humanitaria, ni mucho menos intervención militar, ni ningún tipo de injerencia, sino se le solicita a las Naciones Unidas un tipo de asistencia o de acompañamiento para el restablecimiento y el estado de paz, para que se mantenga la paz. En Haití esto se llevó a cabo La el MINUSTA. organismo de la MINUSTA, y es algo que efectivamente se puede realizar actualmente para restablecer la paz y el orden, porque realmente hay un caos y debe de llamar la atención porque esto pudiera escalar y, y muy bien lo pudieran hacer y se pudiera solicitar. Pero Bien. esto depende mucho de la Bien. voluntad Hay política también. otro tema que quería plantearte, Fernanda. Llama la atención el surgimiento, digamos, de corrientes políticas, y ni siquiera corrientes, son individuos que asumen un discurso por encima de las instituciones. Y lo malo es que suelen tener un discurso que encanta a algunas poblaciones y entonces la gente entrega en manos de ese líder, a veces medio mesiánico, todo lo que se tenga que hacer y le apoyan cosas que uno dice, miren, cuidado. Por ejemplo, está el caso del Salvador con el presidente Bukele, que se ha valido de mecanismos para prácticamente tener control del Congreso, del Supremo, del Constitucional, y hay una porción importante de la gente que lo aplaude, dentro y fuera. Eso, no sé, me parece peligroso, que se prefiera imponer un individuo sobre las instituciones. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué los pueblos un poco apoyan este tipo de líderes y gobernantes? Bueno, realmente lo que está pasando en El Salvador y es un quebranto de la institucionalidad. Recientemente vimos cómo él emitió una orden para la destitución de los jueces del Tribunal Constitucional, lo cual es muy grave y él no estaba en la facultad de Como realizar si eso y fueran ha sus tomado un empleados. sinnúmero. Exacto. Y él lo quiso incluso en la OEA comparar como si fuera el, la, el nombramiento de un procurador y como quitarlo, y eso no es así tan sencillo. O sea, hasta irrisorio es esa situación de lo que está pasando en El Salvador. Y yo lo que pienso que llega a un desgaste de todos los políticos tradicionales, ya las personas llegan a un momento que no confían en ellos Pierden la y fe. aparece, pierden la fe en los políticos por sus actos, también por los actos de corrupción y en la forma en que han accionado durante cierto tiempo, y llegan entonces estos individuos con un cierto discurso que encanta, populista y clientelar, y bueno,
surgen esta corriente que incluso se apoya, pero resulta que son completamente peligrosos porque quebrantan la institucionalidad por completo. Sí. No habría una manera de educar a los pueblos en el sentido de que del riesgo que conlleva entregar la voluntad colectiva a una persona, porque es eso, se sustituye el proceso, la institucionalidad por una persona. No hay forma de educar a la gente para que tenga conciencia de este riesgo. Claro, en ese sentido los medios de comunicación juegan un papel estelar. Los medios de comunicación, por eso es que se exige y tanto se habla de que sean independientes para que puedan utilizar su voz frente a este tipo de actuación y poder educar a las personas. Muy bien, las personas, en este país, por ejemplo, hay personas que no conocen su derecho y tampoco el Estado, que tiene la obligación de promover y de educar, tampoco hace un esfuerzo en ese sentido. Entonces, por eso es que se exige que los medios de comunicación sean independientes para que en situaciones como esta puedan alzar su voz, puedan educar al ciudadano, también que puedan brindarle los espacios a juristas que tengan conocimiento y también para que puedan concientizar efectivamente a las personas respecto a las situaciones, que no es que lo hacen con algún tipo de intención, sino más bien por desconocimiento. Por ignorancia. Y claro, y los políticos se aprovechan de eso. Claro. Vamos a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar aquí de los procesos que lleva a cabo de investigación el Ministerio Público. Continuamos con la abogada Fernanda Frías. Ahora en el ámbito nacional, Fernanda, bueno, hay unos procesos de investigación muy activos, muy intensos, son muchos casos y casi no hay un fin de semana en que uno no se informe que hubo allanamientos. ¿Tú piensas que se están llevando bien las cosas en estas investigaciones del Ministerio Público? ¿Se está respetando el debido proceso? Bueno, vamos por parte, porque hay un puntito en el que sí he observado que no se está respetando y esto forma parte de las garantías procesales. ¿Cuál es ese Y en puntito? primer lugar, en primer lugar hay que reconocer que el Ministerio Público está haciendo un trabajo estrella respecto a la lucha contra la corrupción. Creo que no existe ningún ciudadano que diga que el Ministerio Público no ha cumplido con sus expectativas, porque una de las preocupaciones del ciudadano era específicamente los temas de corrupción y la inexistencia de un régimen de consecuencia. La Y esto impunidad. salió a relucir, claro, y esto salió a relucir específicamente con las encuestas en los tiempos de pre-campaña y durante la campaña también. Pero, y aparte, el gobierno también ha puesto de su parte, ha colocado a la magistrada Miriam Germán como Procuradora General de la República y se ha desligado de intervenir en este órgano. Ha dejado que actúe conforme a sus convicciones. Y esto mismo lo han dicho los mismos agentes estatales de persecución. Ellos mismos lo han testificado. Hasta ahí todo Sin bien. embargo, exacto, y creo que todos los dominicanos estamos de acuerdo con eso, con la lucha contra la corrupción. Sin embargo, en esta lucha se ha visto una muy fuerte mediatización innecesaria en los casos que están bajo investigación.
que actualmente ni siquiera tienen formulada una acusación. Hemos visto incluso que los agentes de persecución han hecho declaraciones públicas que prácticamente es señalando algún tipo de responsabilidad penal contra estas personas sin que exista una sentencia condenatoria que acredite tal responsabilidad penal. Y frente a esto, las reglas de juego están muy claras. El propio Código Procesal Penal ha establecido que en esta etapa de investigación es secreta, todas las actuaciones son secretas, es lo primero, y que los agentes de persecución deben de guardar prudencia respecto a las declaraciones que emiten en los medios de comunicación, a los fines de que no afecten el principio de presunción de inocencia. Y esto es algo muy evidente, o sea, el legislador fue sabio al imponer esta norma porque esto crea una opinión pública. O Esto sea, trabaja, un condicionamiento. claro, y esto va trabajando en el pensamiento y la opinión de la persona con respecto a ese individuo que todavía está bajo investigación. Ni Bien. siquiera está formulada una acusación. Entonces, también en ese sentido, también la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado, ha establecido que parte del derecho a la presunción de inocencia es que los agentes estatales encargados de persecución se abstengan de hacer declaraciones públicas sin que exista una sentencia. Bueno, pues entonces que en esa acredite. parte debería revisarse entonces lo que se está haciendo. Bien por un lado, pero ahí se está irrespetando una norma. Fernanda. En ese sentido, dígame. No, que tenemos que terminar ya, se fue el tiempo. Ay, escúchame, lástima no, que no, está bien, muy bien último explicado. Tema. Muchas gracias, Fernanda, muchas gracias. Yo creo que la gente lo entiende mejor, mucho mejor. Muchas gracias, igual a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que siempre hay más en Acento TV y Acento Portal.